Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenos días, buenas noches. Depende de la hora que usted esté viendo este video. Es mi primer video y pues no tengo experiencia en ello, pero voy a tratar de hacerlo con la ayuda de Dios. Este video es una réplica a, a Luis Toro, al cura católico Luis Toro, es una réplica. Porque él nos acusa a todos los evangélicos de ser apóstatas y de tener doctrinas de demonios. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto. Realmente quién o quiénes tienen esta doctrina. Y para ello voy a leer aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Y vamos a ver y vamos a descubrir qué dice la Biblia y quiénes son los que tienen esta doctrina. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primero, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primer punto aquí. ¿En qué consiste una doctrina de demonios? Una entre tantas. ¿En qué consiste? ¿Qué significa esto? Dice aquí, primero, ¿cómo se mueve, cómo se manifiesta una doctrina de demonios? ¿A través de qué? Espíritus engañadores. Y estos espíritus engañadores se involucran en el pensamiento, en la enseñanza de personas que no entienden o no quieren entender la palabra de Dios y tuercen la escritura. Dice primeramente que son hipócritas y son mentirosos, añadiendo a doctrinas de demonios. Son hipócritas, mentirosos y no entienden la palabra de Dios o no quieren entenderla. Perdón. Versículo 3 dice, prohibirán casarse. Y es una pregunta para todos. Amigos, para los amigos católicos, ¿quiénes prohíben el matrimonio? ¿Quiénes tienen prohibido esto? Curas y monjas. Los curas tienen el celibato. Las monjas no se casan. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿Desde dónde? Desde el Papa hasta la monja. Todos los curas tienen esta doctrina que es de demonios. ¿Quién se los está prohibiendo? Dios no prohíbe esto. Dios dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Entonces, la doctrina de demonios no la tienen los evangélicos. Los protestantes, como dice el cura, no tenemos esta doctrina nosotros. Entonces, ¿en quién recae esta doctrina? En la iglesia de Roma. Roma tiene esta enseñanza diabólica. Es una doctrina. Dicen ellos que es opcional. No es cierto, es mentira. Tienen esta doctrina de demonios. Ellos prohíben el matrimonio entre curas y monjas desde el Papa. Viene la enseñanza esa. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Los demonios. Aquí tenemos pues, esta religión se deja influenciar por los demonios. Tan claro como el agua. A esto nadie puede refutar esto. Luis Toro no puedes refutar esto.
Esto no lo puedes refutar. No hay manera de decir que no. Entonces Roma tiene esta doctrina de demonios. La iglesia de Roma, no los evangélicos, no la iglesia cristiana, no los evangélicos, sino la iglesia de Roma. Cuando el cura lee este pasaje, nada más nos dice, los protestantes tienen doctrina de demonios y son apóstatas. Es todo lo que dice, pero él no lee estos versículos que estamos leyendo y explicando. Entonces, voy a decir una cosa. Los monjes Shaolin son más, entre comillas, célibes que los curas católicos. Los monjes tibetanos igual, porque ellos se dedican a una disciplina al 100 y viven en conventos y ahí te llevan su vida en conventos. Estos monjes llevan una disciplina muy ordenada y los curas no tienen esta disciplina. Santo Dios. Entonces los monjes que estudian las artes marciales son más santos que los curas, entre comillas. Ok. Entonces esta doctrina la tiene la iglesia de Roma, no la iglesia evangélica. Así que ¿quién son apóstatas? ¿Quién son los apóstatas que han dejado la fe? Que van en contra de la fe verdadera, la fe que salva, la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que siguen a Luis Toro y creen sus enseñanzas falsas. ¿Qué más? Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los que han conocido la verdad. Y aquí tenemos otro asunto. La iglesia de Roma prohíbe ciertos alimentos. Llegan los días de Cuaresma y ¿qué hacen? Está prohibido comer carnes rojas. Les prohíben esto, se lo imponen como una doctrina. ¿Pero de dónde viene esto? De la iglesia de Roma. ¿De dónde viene? De los demonios. Esta es una enseñanza demoníaca. Los demonios tienen su influencia ahí. Influyen ahí, en los pensamientos de las personas, para enseñarles cosas que Dios no dijo. Y miren, dice el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios creó es bueno y no hay que desecharse. Si se toma con acción de gracias, con la oración el alimento se santifica. Entonces los que han conocido la verdad, los creyentes, como dice la Biblia, no tienen prohibido comer carne en cualquier día del año, a menos que te haga daño. Válgame la redundancia, no comas carne a menos que te haga daño. Pero nadie te lo debe imponer y prohibir y mandártelo como una doctrina. Es una doctrina de demonios eso. Es una doctrina de demonios. Entonces, Luis Toro, ¿quién tiene esta doctrina? ¿Los evangélicos o la iglesia de Roma? ¿Quién tiene esta doctrina, Luis Toro? ¿Los pastores o tú, sacerdote? ¿Quién tiene esta doctrina? Pues tú. ¿Y de dónde viene? De los demonios. No lo puedes refutar. Esta es una verdad bíblica. No puedes refutar esto. Ahora bien, te sigo hablando más cosas. Para demostrar que Luis Toro es un mentiroso y engaña a todos los que le están siguiendo. Muy bien. Capítulo 3. Volviendo al tema del celibato, que es una doctrina de demonios. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo debe de ser el ministro de culto? Si ellos dicen ser la iglesia que fundó Jesús, Cristo, entonces estas gentes van en contra de la palabra de Dios. Estos líderes eclesiásticos, desde el Papa hasta el cura, van en contra de la palabra de Dios. Y no están obedeciendo mandamientos apostólicos. Son apostólicos, son mandamientos que están ahí para todo aquel que que es ministro de culto. ¿Cómo debes de ser casado, Luis Toro? Y todos aquellos deben de ser casados con una sola mujer y sus hijos estar en sujeción. Pero dicen los curas y la gente se los cree. No, es que nosotros nos casamos con la iglesia. ¡Qué mentiras! Aquí habla de una familia, de un hombre, una mujer e hijos. De ministro, esposa y sus hijos. En sujeción de una familia normal. No está hablando de los que están al cuidado del líder o de los que el líder está dirigiendo. Está hablando de una familia normal. Entonces, si los curas y el papa no se casan, están en contra de la palabra de Dios y van en contra de Dios. Y no están obedeciendo mandamientos apostólicos que son la autoridad para nosotros. La enseñanza de los apóstoles. Tenemos escrito su enseñanza para obedecer. Pero dicen ellos, se justifican. Cuando el Señor dijo, hay eunucos que nacieron así, eunucos, así nacieron. Así nacieron desde el vientre de su madre. Y este fue Juan Bautista, que así nació. Hay otros que se hacen por los hombres, eunucos. Es decir, los castraban y los castran para que estén en las cortes de los reyes. Cuidaban el harem de los reyes. Y hay eunucos que se hacen por el reino de Dios. Pues bien, Juan Bautista nació así. San Pablo tenía un don de continencia. Y él mismo aconsejaba, si ustedes pueden ser como yo, quédense como yo. Pero si no tienen ese don de continencia, mejor cásense. San Pablo tenía don de continencia. No necesitaba mujer, no necesitaba casarse. Tenía don de continencia. Pero la historia presente, pasada y sin duda futura, ¿qué creen? Nos enseña que los curas no tienen don de continencia. No tienen don de continencia. No nacieron para ello, no tienen don de continencia. Si tuviesen don de continencia, ¿qué sucede? No habría ni siquiera ni un delito sexual contra personas, contra niños, contra menores. Eso hoy está lleno de pederastas católicos, curas católicos, y esto no lo digo yo solamente, o no lo dicen los evangélicos. Aún el mismo Rafael Díaz habla de los pederastas en la iglesia de Roma, los curas pederastas. Él está hablando de eso, de los curas que caen en esto. ¿Se dan cuenta? No tienen don de continencia, al contrario. Entonces van en contra de la palabra de Dios. No se casan, van en contra de la palabra de Dios, y por no casarse cometen tanta barbaridad contra muchas personas y contra niños. Entonces, bajo estas escrituras,
se cae todo el sistema católico romano. Para empezar, entonces no van conforme a la iglesia de Cristo. Como es, no van. Todos los apóstoles eran casados, excepto Pablo. Y aconsejan cómo deben ser los ministros. El mismo apóstol Pablo le sigue diciendo a Tito, escuchen, lo vuelve a repetir. Dice, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién le mandó? Pablo a Tito. Establecer ancianos en cada ciudad. ¿Qué era un anciano? ¿Qué es un anciano? El anciano es el mismo término que obispo, que pastor, que presbítero. Son términos, es algo, o son homogéneos, son paralelos, es lo mismo. Anciano, pastor, obispo, es el mismo término. Y lo dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, ¿se dan cuenta? Obispo anciano. Comienza diciendo anciano y luego dice obispo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, etc. Entonces, debe de ser casado, tener una buena conducta. Escuchen bien, ser ejemplo de los fieles. Aquí dice, ser ejemplo de los fieles a quienes está ministrando. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los fieles, sé ejemplo de los demás. El ministro debe ser ejemplo de los demás. El primer ejemplo es Cristo Jesús, claro que sí. Pero aquel que es ministro de culto debe ser ejemplo de los demás. ¿Y saben qué dice? ¿Saben qué dicen hoy los curas? Muchos curas dicen. Tengo un amigo y muchos saben esto. Que el cura les dice, aquí en la iglesia yo soy el cura, el sacerdote. Pero allá afuera soy como ustedes, soy como todos ustedes, normal como todos ustedes. En otras palabras, no es ejemplo de los demás, no es ejemplo de nadie. Vive su vida como él quiere fuera cuando está ahí en el templo católico. Es igual que todos. No tiene ninguna autoridad, no es ejemplo de nadie, ni está siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso les dije, se cae todo el sistema católico romano. Y ahora escuchen una vez más. Efesios 4:11. Dice así, Cristo Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios Jesucristo nos puso o nos dio 5 ministerios. 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, tenemos estas enseñanzas plasmadas en la palabra de Dios. ¿Dónde dice aquí? ¿Dónde dice? Demuéstrenme a alguien que diga aquí cardenales. Que diga aquí curas, sacerdotes. ¿Dónde dice? O que diga aquí monseñor. Papa. ¿Dónde dice papa? ¿Dónde? Todas esas
todos esos extra ministerios, monseñor, cardenal, papa, son marca patito. Cristo no habló de eso. Cristo Jesús no habló de eso. No dejó eso establecido. Ni cura, ni papa, ni monseñor, ni cardenal. No vienen en la palabra de Dios. Están fuera de la palabra de Dios. Van fuera de la palabra de Dios. Entonces se cae todo el sistema católico romano. ¿De dónde viene el celibato? Es una doctrina babilónica, una doctrina de demonios. Antes de Cristo y después de Cristo, el celibato tiene su origen en Babilonia. La diosa pagana Cíbeles le servían los sacerdotes babilónicos solteros. Ahí tenían el celibato. Eran solteros. Servían a su diosa pagana. La reina Semiramis babilónica tenía en su corte sacerdotes babilónicos paganos solteros. Célibes. Celibato. Es una doctrina de demonios y se exportó al mundo pagano antes de Cristo. Roma imperial adoptó esto y después Roma papal también lo adoptó. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quiénes tienen doctrinas de demonios? La Iglesia romana. Tocando una vez más el punto de que prohíben los alimentos, que es doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo, también habla así. Escuchen lo que dice. Primera de Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Lo mismo que leímos en 1 de Timoteo. Versículo 27, 1 Corintios 10, 27. Si algún incrédulo les invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas, si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. En otras palabras, si te dicen, esta es la ofrenda, esta es la reliquia de San Judas Tadeo, la reliquia de la cruz, la reliquia de lo que sea, dice, no lo comas, porque eso es sacrificado a ídolos. Ídolos, no lo comas. Está prohibido. Y lo que dice, capítulo 10, verso 19, dice así, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican, versículo 20, a los demonios los sacrifican y no a Dios. 1 Corintios 10, 20, lo que las gentes sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Cuando le haces una ofrenda o una reliquia a la madera, a la cruz, cuando le haces una reliquia a la estatua y la llevas en procesión, la estatua, y le haces la reliquia a la estatua, estás haciéndolo a los demonios. El ídolo no es nada, ni sabe nada, ni es nada, es materia. Dice aquí, el ídolo no es nada. ¿A quién le estás haciendo esto? Es a los demonios. ¿Y qué más dice el versículo 21, 10, 21? No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
o provocaremos a celos al Señor. Provocaremos a celos al Señor. Así que, Roma, tienes doctrinas de demonios. ¿A quienes ofreces la ofrenda, ese sacrificio, esa reliquia? ¿A quién se la ofreces? A los demonios. Y Dios dice, no tengan nada que ver con estos demonios. Luis Toro, no puedes refutar esto, Luis Toro. Muy bien. Para fortalecer una vez más que Luis Toro, esto se llama, este video, este estudio, este análisis, se llama réplica contra Luis Toro. Entonces, ¿quiénes están quedando como apóstatas? Luis Toro y los curas católicos y los que le siguen, no los evangélicos. Y una vez más le voy a demostrar a Luis Toro y le voy a replicar. Y él no tiene ninguna defensa contra esto. Luis Toro dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Y es un mentiroso, un usurpador. Pero como muchos católicos no leen la Biblia, bravo, todos le aplauden. Todos le aplauden a Luis Toro. Y él con su risita burlona, se la cree. Pero mira qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, Luis Toro, te dice que eres un usurpador de funciones, que eres un mentiroso. Vamos a ver qué dice respecto a la Biblia al sacerdocio. Y este es el sacerdocio de Cristo, conforme al orden de Melquisedec. Dice aquí, Hebreos 7, así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Primeramente, ¿quién es sacerdote del Dios Altísimo? Melquisedec. ¿Y quién tiene este sacerdocio según el orden de Melquisedec? Es Cristo Jesús. 6:20, Hebreos 6:20. Dice aquí, por donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo Jesús y no Luis Toro. ¿Quién es sacerdote del Dios Altísimo? Cristo Jesús y no Luis Toro. Luis Toro cita esto para aprobar su llamado entre comillas. Dios nunca llamó a sacerdotes y mucho menos paganos. Dejen decirle a la Biblia lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que todos los creyentes que han conocido la verdad, en términos reales, somos un pueblo, una nación santa, reyes, sacerdotes. ¿Para qué somos llamados sacerdotes o por qué? Dice aquí, para ofrecer sacrificios agradables a Dios, es decir, culto, alabanza, adoración a Dios. Para eso somos todos sacerdotes del Dios Altísimo, es decir, ofrecemos a Él alabanza, adoración al Señor. En ese sentido, somos sacerdotes para ofrecer sacrificios. Y no habla de unas cuantas personas, de todos los creyentes. Tenemos un sacerdocio, pues, todos los creyentes universal, los que hemos creído en Cristo Jesús, para servirle a Él. A Él le servimos. La función del sacerdote en el Antiguo Testamento era servirle a Dios en el templo en favor del pueblo, pero nosotros como sacerdotes del Señor, a Él le servimos.
A Él le adoramos. Eso dice el apóstol Pedro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la palabra de Dios a aquellos que todavía no conocen de Cristo Jesús. Pueblo, nación santa, real sacerdocio. Entonces, versículo 3. Quien es el sacerdote del Dios Altísimo es Cristo Jesús, y no Luis Toro, y no ningún cura católico. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Para siempre. Este sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Cristo. Y Melquisedec no tenía descendencia, no tenía genealogía. Apareció de la nada, en el sentido humano, de la nada. Y Luis Toro, tú tienes principio y fin de días. Y el fin para ti es el infierno si no te arrepientes de tus blasfemias. Entonces, tú no eres sacerdote del Dios Altísimo, eres un usurpador. Tú tienes fin de días y principio y fin de días. Melquisedec no. Cristo Jesús es eterno sacerdote.